Black Myth Wukong no es inclusivo. No puede ser. Black Myth Wukong es un mal juego. Es una basura. Abraza tu mono interior. Pero ¿cómo no va a ser inclusivo un juego que tiene la palabra Black en su título? ¡Negro, negro, negro! Cuyo protagonista es mexicano. Te voy a resumir mi México, así que guarda un segundo. Y que lleva un palo con el que trata a todos los enemigos como si fuesen piñatas gigantes. Hay un oso negro con minifalda, mujeres araña, furros. Y cuenta la historia más antigua de la humanidad, que es un mono cagándose a palos con el resto de animales. ¡Cine! Lo más gracioso de todo es que está inspirado en parte en Viaje al Oeste, del siglo XVI, y la mitología china, que tiene, por cierto, no sé, unos 2000 años de antigüedad. ¿Quieres que los creadores se inventen, no sé, la puta mitología china de nuevo para adecuarla a tu concepto de inclusividad para que puedas jugarlo? Spoiler, les suda la p***. Y creo que el principal problema de que mucha gente no haya valorado lo suficiente a Black Myth Wukong es que se han perdido como el 60% del juego y se lo han pasado en 20 horas. A mí me ha durado el juego casi 50. También que muchos no tenemos ni puñetera idea de mitología china. Pero no preocuparse, porque mi deber es ser vuestro maestro mono y convertiros a vosotros, pequeños monitos, en los próximos grandes sabios y llevaros por el camino de la iluminación eterna. Y por eso, ahora voy a subir 2 vídeos al mes. A partir de ahora habrá doble cine en el canal porque soy un animal y porque quiero que tú dejes tu like y te suscribas para superarme a mí mismo en subs. Pero claro, para jugar a Wukong necesitas tener un buen PC. Ya son varios PCs los que he tenido, un arma de destrucción masiva tras otra, que monté cual Henry Cavill. Pero es que fue empezar a jugar el Black Myth Wukong, en el que ya tenía y... literalmente explotó. Tenía que actualizar mi PC, pero yo no tengo ni puñetera idea de montar PCs. Pero fue entonces cuando me llamaron Nvidia y Gigabyte y me dijeron: Hola, no te preocupes, bro. Te vamos a montar el PC definitivo. Pero solo si haces 30 curiosidades de mi madre. Y así fue como nació mi nuevo PC. Os presento a... Titus. Sí, eso que estáis viendo es una GeForce RTX 4080 Super como mi brazo. Gracias a todo este mastodonte, ahora puedo jugar a cualquier juego con todos los ajustes al máximo. Así que muchas gracias a Nvidia, Gigabyte por patrocinar este vídeo. Y ahora al lío, porque estas son 30 curiosidades flipantes de Black Myth Wukong. Lo primero que vemos es el Ruyi Jinguban Wukong, es decir, su bastón. Sí, el bastón de Goku. Wukong lo consigue en el reino subacuático de Aowang, cuando este buscaba un arma con el que poder luchar contra el rey dragón del mar del este. La reina dragón le dice a Wukong que se lleve un inservible pilar de hierro que hay en su cámara de tesoros y que se usó para medir la profundidad de los océanos. Al final del capítulo 6 encontramos el bastón en su forma original, con una inscripción que reza: la obediente vara de anillos dorados, y que pesa más de 8000 kilos. Pero cuando Wukong la levanta, esta se encoge y lo obedece siempre para reducir su tamaño o extenderlo, siguiendo la voluntad de su dueño. Wukong siempre lo encogía y lo guardaba junto a su oreja, tal y como hace en el juego. Por eso este bastón es tan letal e indestructible, porque golpea con una fuerza de más de 8000 kilos. La nube Quinton de Goku que usa es la Jindoujun, o nube voladora de Wukong, con la que cruza a toda velocidad los cielos, su principal medio de transporte y que solo responde a su llamada. Pero ¿quiénes son todos estos tíos del comienzo contra los que nos enfrentamos? Vamos uno por uno. El de los 3 ojos es Erlang Shen, y su tercer ojo de la frente le permite ver siempre a través de los engaños y transformaciones de Sun Wukong. Por eso al final, cuando luchamos con él, este anula todas nuestras transformaciones. Hasta hará comentarios de cada una de ellas. Un semidios de inmenso poder y habilidades como guerrero, pero su principal arma es la espada de 3 puntas o la lanza que le vemos usar siempre, la Sanyang Grindao.
Erland tiene hasta 73 sets de movimientos distintos en el juego, en referencia a cada una de sus 73 transformaciones en los mitos. El perro negro que lo acompaña es su inseparable compañero Xiao Tianquan, pues es quien ayuda a Erland a someter a Sun Wukong en el viaje al oeste. Los soldados que vemos en filas son el ejército de la corte celestial, al que Sun Wukong derrotaba en los mitos, y estos 4 bichos gigantes son los Shida Chang'an, o los 4 reyes celestiales, y son los guerreros más grandes de la corte celestial. El del paraguas es Duo Wen, que representa la prosperidad. Es el guardián del norte y su elemento es la tierra. Este paraguas es mágico y su principal arma. Senga, el guardián del sur, representa el crecimiento. Es el de la espada gigante y su elemento principal es el agua. Chi Wo es el guardián del este, representa la armonía y la música, por eso su principal arma es una pipa, un instrumento de cuerda chino tradicional, y su elemento la madera. El cuarto es Wanmu, el guardián del oeste, el vigilante del mundo, y su arma es un dragón chino, por lo que su elemento es el fuego. Estos 4 reyes protegen el mundo en cada una de sus direcciones y hacen que se cumplan las leyes del budismo. Aunque hay un quinto coloso, y es el más grande de todos. Se trata de Yunlin Shen, el gran espíritu, una deidad china de fuerza y tamaño colosal, que se alza sobre el resto de dioses, protegiéndolos a todos ellos y a la corte celestial. El Wukong que conocemos al comienzo del juego en su hogar, el monte Huaguo, ya ha alcanzado el estatus de Buda, ha trascendido a la divinidad al completar su viaje al oeste y es un miembro de la corte celestial, pero su naturaleza rebelde siempre hará enfadar a la corte, pues Wukong nunca sigue las reglas establecidas. Su naturaleza siempre lo empujará a ser libre de todo y de todos. Es por ello que todos estos dioses están cabreados y vienen a ponerle fin a esa libertad y todo lo que Wukong representa. Su sola existencia es una ofensa para la corte, y aunque completó el viaje al oeste para redimirse, jamás será suficiente para poder pagar todo el daño ocasionado al orgullo de los dioses. Así que Wukong dice: vale, os voy a partir la cara. El gigantesco hacha que usa Erland para cortar una montaña es el mismo que usa en los mitos y que le permite cortar la montaña del melocotón para liberar a su madre. Pero ¿por qué Wukong pierde? Muy sencillo. La diadema que aparece sobre su frente y de la que creía haberse librado al ser un Buda reaparece y le aprieta la cabeza de nuevo, provocándole un dolor infinito que le permite a la corte celestial encerrarlo de nuevo. Pero si es que es hasta el símbolo de las pantallas de carga del juego. Esta bandana de oro es la que el monje Tang usaba para mantener a Wukong a raya durante el viaje al oeste, pues era un ser demasiado poderoso y desobediente por naturaleza, así que al recitar el hechizo, la corona encoge, provocándole terribles dolores de cabeza al rey mono. El mismo hechizo que usa Erland, ahora para reducirlo. Momentos antes, Wukong se transforma en un faisán o un pájaro y trata de huir a un terreno más favorable, para luchar solo con Erland, pero el perro de Erland, Shen, es el único capaz de detectar a Wukong en sus transformaciones. Por eso Erland lo puede cazar enseguida y pronunciar el hechizo de la bandana dorada que lo hará caer. Wukong es derrotado y es confinado en la misma roca de la que nació y de la que nacerán los nuevos predestinados. Así da comienzo Black Myth Wukong. Capítulo 1. Nubes negras, fuego rojo. Lo primero que aparece es un melocotón, que luego resulta ser el predestinado protagonista en referencia a los melocotones que Wukong se comió para alcanzar la inmortalidad, pues en los mitos Wukong se hizo tan pequeño que se escondió dentro de un melocotón durante el banquete de la corte celestial. Si nos acercamos al borde de un barranco o precipicio, Wukong no podrá caerse, pero hasta hará el gesto de perder el equilibrio frente al vacío. Los Kuai del juego, los enemigos que encontramos, es como se pronuncia en mandarín Kuei, o espíritus y demonios malvados del folclore chino. El ginseng se usa en el juego para elaborar medicinas, pues es una de las raíces más usadas en la medicina china. Y si nos fijamos, la raíz tiene forma de persona con brazos y piernas. Por eso el custodio de esta montaña tiene raíces de ginseng. El nivel máximo hasta el que podemos entrenar a nuestro mexicano interior y subirlo de nivel es el 342. Eso es porque en la novela Wukong había vivido hasta los 342 años, antes de obligar al rey Minfu, el máximo mandatario del inframundo, a retirar su nombre del libro de la vida y la muerte, alcanzando así la inmortalidad, pues en este libro se registraba el nacimiento y el nombre de todo ser vivo y el día de su muerte.
así que al quitar su nombre de ahí Wukong, jamás podría morir. Por eso en la intro del juego no vemos que Wukong tenga barra de vida ni medidor de salud, porque aquí es inmortal. Aunque alcanzó la inmortalidad más de 1000 veces, pues se comió todos los melocotones de la inmortalidad de los dioses. Se bebió todo el elixir de la vida eterna del banquete de la corte. Consumió decenas de píldoras de la inmortalidad, que son las que encontramos en el juego y aumentan nuestra salud máxima, y hasta consiguió dominar la técnica de la respiración inmortal interna. Los logros que hay en Steam son 81 en total, al igual que las 81 pruebas y tribulaciones que debe superar Wukong en su viaje al oeste. La calabaza que usamos en el juego, Hulu, es un símbolo de prosperidad en la mitología china, de buena fortuna y protección contra los malos espíritus. Por eso podemos capturar el alma de nuestros enemigos en la calabaza. Black Myth Wukong ha salido con Ray Tracing completo y junto con la tecnología DLSS 3 no nos faltarán frames por segundo. Los rayos de luz e iluminación inundarán cada maldita escena y precioso paisaje de esta maravilla. Y es lo que nos permite ver con un alto grado de detalle que si movemos nuestro bastón agitaremos las hojas y podremos trazar estelas en el aire con ellas dependiendo de los movimientos que haga Wukong. También sucederá lo mismo con el agua, con cada gota y onda que se generará al mover el Jingu Bang, por no mencionar que si rodamos por la nieve, esta se quedará en la armadura de Wukong, o que tanto sus pies como la punta del bastón dibujarán una estela sobre la arena a nuestro paso. El custodio de esta montaña, el pequeño anciano que conocemos, sus cejas, su barba, son en realidad raíces de ginseng, aunque también se asemeja a una patata recién extraída del suelo. Los dioses custodios eran dioses menores de la mitología china encargados de cuidar arroyos y montañas. Este en concreto se llama Churi Gong, el señor del suelo y de la tierra. Por eso tiene pelo con forma de raíz, ya que cuida de los hogares. En Viaje al Oeste, Wukong casi siempre recurre a él para conocer la debilidad de cada monstruo al que se enfrenta. El custodio nos cuenta que un daoísta lo visitó hace tiempo y le encargó la tarea de enseñarnos 2 hechizos, que son los que justamente este hombrecillo nos enseña, el de inmovilización y el de paso de nube. Este daoísta misterioso es Subodhi, el primer maestro de Wukong. La razón por la que no se dice su nombre nunca en el juego es porque Wukong hizo la promesa de jamás decir el nombre de su maestro para protegerle, para evitar que la corte celestial lo castigase por enseñar a Wukong sus 72 transformaciones, que son exactamente el número de transformaciones que tiene en el juego. Además, todos los hechizos que vemos son habilidades de Wukong en la mitología. La armadura de la ópera está hecha con monedas chinas antiguas del 700 a.C. y la máscara de ópera china es una máscara de Mahakala rojo que representa al dios de la destrucción hindú Shiva, protector de fuerzas negativas. Se llama de la ópera porque la ópera china es como se conoce al teatro tradicional chino, que combina acrobacias, interpretación y artes marciales. El hechizo de inmovilización lo usaba Wukong cuando inmoviliza a las doncellas de la corte para robar el elixir de la inmortalidad. Wukong se transforma también en una cigarra dorada, un guiño a la misma cigarra que en el budismo fue desterrada por faltar el respeto al Buda Fa, siendo exiliada al mundo mortal, y uno de sus principales recipientes fue el monje Tan Shanzan de Viaje al Oeste. Rescatamos a un mono de las garras de un enemigo que resulta ser el mono Shen, y este mono es el que junto a otros 12 animales compitió en la carrera organizada por el emperador de Jade para determinar los años de un ciclo, es decir, es el signo del zodíaco del mono, aunque este siempre está borracho en referencia al kung fu del mono borracho. En este primer capítulo encontramos también a Balyu Gulan, el primer mini jefe rana que hay en el juego de las 6 que hay entre todos los capítulos. También conocemos a Ma Tianba, el Yaowai caballo que nos hará seguir una larga quest a lo largo de los 5 capítulos y a quien deberemos encontrar en cada capítulo y hablar con él. En el templo nos enfrentamos a un enorme lobo blanco, Lin Shizu, pero este no es el mismo que el de Viaje al Oeste, pues Wukong lo mató hace mucho tiempo. Después de que Oso Negro obtuviese la reliquia de Wukong, quiso restablecer su poder en la montaña, tratando de resucitar a este fiel aliado y amigo suyo. Para ello sacrificó la vida de algunos lobos Yaowai de la montaña contra los que luchamos y usó el mantra de la resurrección de Wan Yi. Lin Shizu, al saber que gente de su propia raza y pueblo había muerto para resucitarlo, decidió colgarse junto a la tercera campana. Por eso encontramos el cuerpo de un lobo blanco colgando de un árbol. Este es el verdadero Lin Shizu y no el lobo al
que nos enfrentamos. Este es un impostor al que Oso Negro nombró para evitar que los demás lobos descubriesen que Lin Shizu había acabado con su propia vida por el deseo de poder de Oso Negro, y que el sacrificio había sido en vano. El espectro errante, la primera pesadilla real de muchos jugadores novatos de Wukong, porque nos revienta el culo. Pero bueno, al morir siempre te transformas en uno de los pelitos de Wukong, los mismos que usaba en la mitología para crear copias de sí mismo. Este espíritu errante se parece mucho al boss secreto del anciano Jinchi, porque Oso Negro, tras fracasar resucitando a Lin Shizu, trató de resucitar a su amigo Jinchi tras su muerte en el incendio del templo Wanji. Pero el alma de Jinchi no se adherió a su cuerpo, sino que se fundió con las monedas de oro, plata y cobre con las que fue enterrado, formando este extraño demonio conocido como el espectro errante. Si nos fijamos, la sangre de su cabeza es dorada, su cuerpo es de color plata oscura y sus ropas son de color cobre, como esas mismas monedas. El anciano Jinchi siempre fue avaricioso por los tesoros, como la casalla y otras riquezas. Este espectro representa esa codicia y deseos humanos del anciano Jinchi. Si lo derrotamos conseguiremos su espíritu, cuyo poder está rotísimo, pues es un cabezazo devastador. Pero su ataque es un cabezazo porque es el mismo con el que se mató el anciano Jinchi al ver el templo Wanji en llamas y su casalla perdida, pues este se quitó la vida dándose cabezazos contra las paredes del templo. ¡Se murió! Nos dará el ítem de las cuentas de Ojo de Gato, que reza: no muestres objetos de valor a los ojos codiciosos. La misma advertencia que le hizo Wukong al monje Tang de que no le mostrase la casalla a Jinchi, lo cual hizo renacer su avaricia. El lobo Wang Zi, contra el que luchamos, ansiaba ser humano y le preguntó a su viejo maestro Lin Shizu si podía convertirle en uno. Oso Negro le concedió ese deseo y lo transformó en un pequeño monje que se convirtió en un discípulo del anciano Jinchi. Los demás monjes se metían con él, pues era demasiado inocente. El anciano Jinchi lo llamó Wang Zi, que significa gran sabiduría. Tras el incendio y la automorición del anciano Jinchi, Wang Zi desgarró con sus garras su propia casalla de monje y volvió a las montañas. Por eso le vemos con la ropa rasgada. A su regreso forjó un arma, la lanza de fuego que lleva, a la que llamó Mareas Rojas, en honor a la marea de llamas que vio aquel día consumir el templo Wanji junto a su sueño. Al derrotarle conseguimos su transformación. Si la usamos con los bosses de este capítulo, cada uno de ellos reaccionará al ver a Wang Zi. I asked you to guard the bells for your master. You failed! That's a familiar trick. You won't burn the temple down again. Gochu, my boy! You two have returned. Only good boy. Did Tongue Monk and his disciples burn? Where's my Messiah? Guangzhi, you killed him. Excellent. Simply excellent. Huang Mou era discípulo del noble de blanco, que también le ordenó que se convirtiese en monje bajo la tutela de Jinchi. Un día llegaron al templo Wukong y sus amigos, y Jinchi vio la preciosa casalla del monje Tan Shanzang. Sus deseos por obtenerla le llevaron a hacer caso a Huang Mou, que le dijo que quemase la habitación donde dormía el monje para matarlo y quedarse con ella para siempre. Si tocamos las 3 campanas, podremos viajar al templo Wanji tras el incendio y enfrentarnos al monje Jinchi, al que si derrotamos conseguiremos el manto ignífugo que salvó al monje Tang, pues fue el manto que Wukong le puso al monje mientras dormía para evitar ser pasto de las llamas. De hecho, si matamos a los monjes zombies abrasados del incendio, recuperaremos vida en lugar de dejar que Jinchi la recupere. La animación del final nos narra cómo un joven anciano Jinchi, de niño, conoció al gran oso negro de las montañas, rodeado de cadáveres, pues este enorme yaguai asolaba estas tierras. Pero en lugar de matar al niño, le entregó riquezas, pues conocía muy bien la naturaleza codiciosa del niño. Cuando comenzó su formación como monje, Jinchi desde joven sintió atraído por las bonitas casallas de los demás monjes. La casalla era la principal prenda de todo monje. Así pues, mientras creció como monje, su avaricia fue creciendo más y más en su interior, siendo representada siempre por la sombra del oso negro que le dio esas joyas de niño. Fue escalando de rango entre los demás monjes hasta convertirse en el ilustre maestro Jinchi, que usaba su autoridad para hacerse con más y más casallas hermosas. Un día Wukong y los suyos pasaron por el templo y el monje Tang le mostró su casalla, reavivando la codicia del anciano monje más que nunca. Jinchi se la pidió amablemente prestada para admirarla en su cuarto y le prometió devolvérsela al día siguiente,
Pero Jinchi quería la Kasaya para él para siempre, y sus dos discípulos le propusieron matar a Tang para quedársela, así que prendieron fuego a la habitación del monje mientras dormía para matarlo. Pero Wukong lo protegió con el manto ignífugo mientras el templo entero ardió en llamas, y Oso Negro, que había venido a ayudar a Jinchi, en lugar de ello, decidió robar la preciada Kasaya, corroído también por la misma avaricia. Al ver que ya no le quedaba nada y que había matado a sus propios monjes, el anciano Jinchi acabó con su propia vida. Y en la cinemática vemos la sombra del aspecto final que tendrá Jinchi tras morir, el espectro errante. Y vemos a Wukong observando cómo el templo se consumía por las llamas, ya que este no hizo nada para impedirlo. La diosa de la cascada es Wan Yi, a quien estaba dedicado el templo y a quien Wukong le pide ayuda para recuperar la Kasaya de Tang, ya que el oso siempre acababa huyendo como hace en el capítulo. Al final, el oso fue castigado por su codicia, recibiendo también una diadema distinta a la de Wukong, una diadema de prohibición que lo hizo obedecer a la diosa y devolver la Kasaya. La reliquia de este capítulo es un pájaro conocido como Fang Mi Niao, que tiene un ojo con doble pupila, la misma que le permite a Wukong tener una percepción perfecta. Le permite ver más allá y la auténtica naturaleza de las cosas, que es de lo que va este capítulo. El anciano Jinchi no supo ver más allá de sus deseos ni de su avaricia sobre la Kasaya, y el gran oso negro tampoco supo ver más allá del poder y la autoridad que deseaba tener en la montaña. Y el tema principal que escuchamos durante esta animación se llama Yo Veo. Capítulo 2. Arena amarilla, atardecer desolado. El capítulo 2 tiene la mejor intro de todas, porque tremendo temardo. El músico sin cabeza, o el cantante que lo interpreta en la vida real, es Xiong Tzu-yin, que toca un shamisen, un instrumento japonés derivado del sanxian chino. Estamos en la cordillera del viento amarillo, el reino de Sihali, un reino que estaba bordeado por el mar, y cada atardecer el sol se hundía en el vasto océano. El calor que desprendía el astro era tan intenso que hacía hervir el mar. La ebullición del agua era tan horrible que mataba con su estridente sonido a miles de niños del reino cada día. El rey decidió pedir ayuda desesperado al Bodhisattva Linji, que le entregó un enorme tambor, el mismo tambor que vemos usar al sabio del viento amarillo en la zona secreta de este capítulo. El estruendo del tambor ensordecía por completo el sonido que hacía el sol al hundirse en el mar, evitando así que los niños muriesen. La gente comenzó a adorar a Buda y acogieron el budismo como religión. Por eso en esta zona encontramos varios templos y estatuas dedicadas a Buda por todos lados. Pero al rey le molestó que la gente comenzase a adorar a Buda y olvidasen quién era el monarca, así que prohibió los símbolos budistas y expulsó a todos los monjes. Bodhisattva Linji entró en cólera y envió a un escarabajo gigante llamado Fuba para que asolase esas tierras y que acudiría cada vez que tocasen el tambor. Fue entonces cuando el sabio del viento amarillo apareció junto a su tigre vanguardia, a quienes conocemos en la zona oculta, que nos transporta 500 años atrás. En el juego derrotamos al primer tigre vanguardia, que es el padre del tigre vanguardia del capítulo 2 y del tigre loco. Ambos son hermanos. Las habilidades de este boss son una mezcla de los ataques del tigre vanguardia del presente y del tigre loco del pozo, pues ambos hermanos aprendieron todo lo que saben de su padre. Nosotros ayudamos a la rata a derrotar a Fuban, lo cual hace que el sabio del viento amarillo gane renombre y el favor del rey de este reino. El sabio del viento amarillo es una rata gigante. Esta le pide al rey que se respete más a los roedores y lo convence de sacar un real decreto de respeto hacia las ratas, haciendo que las ratas Yaowai ahora puedan ir y venir al reino de Sihali cuando quieran, lo cual desembocó en un conflicto con el pueblo y la razón por la que muchas estatuas de Buda de la zona tengan cabezas de rata. Bodhisattva Linji, al ver que seguían sin adorar a Buda, les mandó otro castigo. Convirtió en ratas a todos los habitantes del reino, incluyendo al rey, quien conocemos en la aldea, y a sus hijos. El Yaowai jabalí que encontramos en el templo del tigre se come a un par de ratas y asegura que le sabe a humano. I just tried those rat guys. They taste like men flesh.
Además, todos los restos que encontramos aquí son de ratas y habitantes que antes eran humanos. El tigre vanguardia se alimentó de todos ellos hasta llenar de sangre esta enorme piscina, pues la reliquia de Wukong corrompió a su maestro, el sabio del viento amarillo, que le cortó la cabeza al Buda Linji y la usó para esconder la reliquia, recluyéndose en el desierto y creando las enormes tormentas de arena que vemos para evitar que alguien se acercase mientras intentaba asimilar todo el poder de la reliquia de Wukong. Volviendo al capítulo 1, podíamos recoger un ítem llamado Skanda de la forma. En el juego hay hasta 5 Skandas como este y representan los 5 agregados del budismo: forma, emoción, pensamiento, elección y consciencia. Siempre veremos a un mono huir cuando conseguimos uno y forma parte de una quest enorme. Para conseguir el segundo Skanda en el capítulo 2 debemos conseguir los 6 ojos del Buda y entregárselos a esta roca que se transformará en un terrible boss de piedra llamado Shingandan. Pero si no matamos a la vanguardia pétrea de esta zona e invocamos a este boss, ambos jefes comenzarán a matarse el uno al otro, haciéndolo todo mucho más fácil. El resto de Skandas están escondidos en los demás capítulos, y en el capítulo 6 lucharemos contra una montaña gigante para conseguir el último. Al final saldrá una cinemática con esta mandril discutiendo con una cabeza de Buda para entregarnos el último Skanda. Si leemos su entrada en el diario, reza que un día un inmortal se le presentó en sueños a esta mandril y le dijo que si reunía los 5 Skandas podría despertar a Wukong de su letargo en el interior de la piedra. El nombre de Wukong en el Dharma significa Sun, mono, Wu, despierto, Wukong, despierto al vacío. Así que la cabeza con la que discute la mandril al final es el inmortal que le encomendó la misión de reunir los 5 Skandas, el Bodhisattva Avalokiteshvara. Por eso la mandril nos da el último Skanda, porque al vernos comprende que nosotros somos Sun Wukong. Se ríe porque su viaje ha sido en vano. Y si llevamos los 5 Skandas al perro Shu, nos fabricará una píldora dorada que mejorará todos nuestros atributos al tomarla. El boss del rey rata y su hijo mongólico, el segundo de 3 hijos, es el único hijo que sigue a su lado y el único que obedece a su padre. Esta pequeña rata es el mismo rey que tocaba el tambor y el señor de estas tierras. El primer príncipe de la arena es la rata gigante contra la que luchamos, pues fue encerrado por rebelarse contra su padre por adorar a las ratas y matar a los ministros. Pero ¿dónde está el último hijo y el tercer príncipe? Xiao Zhan era un príncipe hermoso que estaba en contra de su padre y la adoración de las ratas, así que decidió marcharse para servir al maestro de su padre, el Bodhisattva Wang. Este príncipe es a quien conocemos en una celda encerrado durante el capítulo 3, quien nos da la misión de matar a los capitanes de la prisión Pagodas. Al enfrentarnos al rey y al tonto de su hijo, si matamos primero al padre, el hijo se enfadará mucho y será mucho más rápido. Al acabar con él nos dará un trozo de carne oloroso que usaremos para atraer al hermano mayor. Pero si matamos al hijo primero, el padre huirá y este combate terminará. Si lo seguimos, descubriremos al rey liberando a la rata, llamándola en lugar de que tengamos que usar el trozo de carne. El hijo no habrá olvidado la ofensa de su padre y por eso se lo comerá. Dependiendo de si matamos al padre o al hijo, la canción del músico sin cabeza luego cambiará. Al luchar contra la rata gigante, esta puede destruir la pared que tenemos detrás, abriendo una oquedad. Pero en mi partida iba tan roto que lo maté demasiado rápido, y no le dio tiempo a hacer esto. Así que, ¿qué podría hacer para abrir la pared? Pues usé el ataque de Illo Juan y abrí la pared. Y dentro encontraremos la escama de Long. Pero detrás del cofre observaremos que hay un enorme mural, con un mono, un maestro enfadado y varios discípulos. Este mural es el del rompecabezas en bandeja, y el maestro que vemos a la izquierda tan enfadado es Subhuti, el maestro de Wukong en los mitos. El mural cuenta cómo Wukong rechazó las 3 enseñanzas que le ofrecía su maestro, porque ninguna le enseñaría a ser inmortal. Entonces, el sabio, enfadado, cogía una regla de madera y le pegaba a Wukong 3 veces en la cabeza. Después, se daba la vuelta y se iba con las manos a la espalda para cerrar la puerta detrás de sí. Los otros discípulos pensaban que Wukong había enfadado mucho a su maestro y lo criticaron, pero Wukong se dio cuenta pronto de que era una forma de su maestro de darle un mensaje secreto. Los 3 golpes significaban que podía ir a verle esa misma noche, y que cerrase la puerta y se fuese con las manos a la espalda significaba que Wukong debía entrar por la puerta trasera de su cuarto, donde Subhuti le enseñaría solo a él la verdadera sabiduría. Se llama el rompecabezas porque fue
fue el momento exacto en el que Wukong comprendió lo que quería decirle su maestro. Y este es el primer paso de todos los que llevó a Wukong a convertirse en el legendario Gran Sabio. Por eso su booty es tan preciado para Wukong. De hecho, al abrir el cofre de la escama es la única vez que escucharemos la voz de su booty en todo el juego. En el capítulo 1 aparecía un viejo con una calabaza enorme, Yuan Xiuquan. En Viaje al Oeste es un adivino capaz de adivinar el tiempo. El rey del río, un dragón que controlaba la lluvia, se transformó en humano y lo desafió a adivinar cuánta cantidad de lluvia exacta caería al día siguiente. Yuan hizo su predicción y el rey del río estalló en carcajadas, pues él controlaba lo que llovía. Pero un emisario del emperador de Jade le advirtió al rey dragón del río que hiciese caer la cantidad exacta de agua que predijo el adivino. El rey, incapaz de dejar su orgullo de lado, desobedeció a la corte, tratando de humillar al adivino. Al encontrarse de nuevo con el anciano, este le dijo: sé que eres el rey del río y que has hecho trampas para ganar la apuesta. Tu castigo llegará mañana. Y así el rey del río fue decapitado, dejando huérfanos a sus hijos. Los 4 hermanos mayores son los Long que encontramos en el juego. Esta escama de Long que conseguimos en el capítulo 2 nos permite regresar al capítulo 1 y en la cascada abrir una zona secreta donde poder enfrentarnos al primero de los hijos, el Long rojo. En el capítulo 2 está el Long negro, en el 3 el Long cian y en el 4 podemos partirle la cara al Long amarillo, pues cada uno de ellos representa un río. Hay un NPC escondido en una cabaña que tiene varias voces. Si derrotamos a los Yaguai de la zona, este NPC continuará su viaje. En el capítulo 3 descubrimos en la prisión pagoda una celda con una rata muerta de 2 cabezas. Era el mismo NPC escondido del capítulo 2 que decide acabar con su propia vida y que nos dará su transformación. Pasa que en mi partida avancé demasiado y me la encontré muerta, pero en realidad podemos luchar contra este boss en una de las celdas de la pagoda y al morir saltará una cinemática única. Y veremos cómo fue él quien se clavó su propia arma. Los esqueletos de la zona llevan en su escudo grabada la imagen del tigre vanguardia a quien sirve. También hay un NPC que nos asegura que lo han convertido en piedra y que necesita nuestra ayuda para matar a la madre de piedra. Al matarla y darle el ítem, este se revelará y tendremos que partirle la carita. ¿Me reveló? Sí que se revele. Convirtiéndose así en un NPC comerciante que nos venderá ítems bastante útiles y muy caros, por cierto. Si conseguimos el juguete del acólito y lo hacemos sonar en varias zonas del capítulo, acabaremos viendo el fantasma de un niño que se tirará dentro del pozo. En el interior del pozo nos espera el hermano loco del tigre vanguardia. Al acabar con él, si abrimos el cofre que hay aquí, veremos cómo el predestinado duda al coger el ítem en esta secuencia. Si examinamos en el modo foto el interior del ataúd, descubriremos que dentro están los restos del niño fantasma. ¿Pero qué sucedió? El tigre loco y su hermano se opusieron al sabio amarillo y pelearon contra él, pero el sabio dejó muy malherido al tigre loco, y el otro tigre, para salvar la vida de su hermano, se ofreció a servir al sabio. La enorme rata perdonó la vida al tigre loco, y el otro tigre heredó el título de vanguardia de su padre, pero en secreto este se vengaría comiéndose las huestes de ratas en el templo durante la ausencia del sabio para vengar a su hermano. Tigre loco, malherido, se escondió en el pozo de esta aldea junto a su calabaza curativa. Al poco tiempo, el niño que conocemos enfermó debido a las constantes tormentas de arena que invocaba el sabio amarillo para recluirse en el desierto, y su padre buscaba ayuda desesperadamente para poder curar al niño, hasta que una voz del pozo lo llamó. Era el tigre, ofreciéndole el agua de su cantimplora al padre del niño para curar su enfermedad, y el padre a cambio le entregaría a gente desprevenida de la aldea como sacrificio, pues los yaguais consumen carne humana para poder curar sus heridas. Pero un día el padre dejó de traerle gente al tigre.
obligándolo a salir del pozo, solo para descubrir que los aldeanos habían matado al niño a patadas, y el padre, lleno de ira, acabó con todos los habitantes del pueblo. Pero no llegó muy lejos, pues es el acólito del tigre que encontramos sobre el puente, que nos da el juguete de su propio hijo, que decidió conservar para recordarlo. El tigre loco cogió los restos del niño y los escondió en un ataúd en su cueva, ya que había estado ayudando al pequeño, y esto le sumió en una profunda tristeza y soledad que derivó en esa locura. Conocemos a Shu, el perro, y otro de los 12 símbolos del zodíaco chino. Si hacemos la zona secreta antes del boss final, obtendremos la reliquia Sometevientos, que al usarla contra el sabio del viento amarillo, no solo reaccionará a ella, sino que eliminará sus poderes. Pues en Viaje al Oeste, el sabio derrotaba a Wukong usando el viento de Samadhi, pero Wukong lo gana en un segundo asalto con la ayuda del Bodhisattva Linji. Con una reliquia como esta, al derrotar a la rata asquerosa, descubrimos que el músico era el Bodhisattva Linji, pero que los budas de esta zona no tengan cabeza es una triste referencia a cómo en China hay cientos y cientos de estatuas de budas por todo el país que no tienen cabeza, ya que los diferentes invasores que tuvo China a lo largo de su historia se dedicaban a cortar las cabezas de los budas, robándolas, y que son las que hoy en día son exhibidas en museos de otros países, como el Museo Británico. La animación por stop motion del final de este capítulo nos narra la historia de cómo un erudito salva a un pequeño zorro blanco que tiene una patita herida y lo cuida. Este descubre en realidad que es un Holy Jin, espíritus femeninos que pueden transformarse en zorros. Vamos, una zorra. ¡Los furros! La cinemática nos muestra cómo tiene una vida junto a la mujer y hasta nietos, hasta que un día esta regresa a su forma yaguai y mata a toda la familia que habían construido. El erudito despierta y descubre que todo esto era solo una pesadilla. El zorro duerme aún plácidamente, pero este decide matarlo por miedo a su premonición, convirtiéndolo en una bufanda. Mientras se aleja, oímos a Bodhisattva Linji darle un último mensaje a Wukong. 佛也，妖也，众生自有根气，只优劣为次第，可乱来不得。你说对吗，孙悟空？ De que los dioses y los budas son superiores a los yaguai y criaturas como él, y que siempre será así. Capítulo 3. Nieve blanca, frío gélido. Las almas que encontramos flotando pueden ser de una, de dos o de tres bolas, y la cantidad que absorbemos es el equivalente a cuántos usos de la calabaza curativa restableceremos al recogerlas. Encontramos los restos de un monje con una piel de zorro como bufanda. El zorro comenzará a hablarnos y resulta ser el mismo de la cinemática anterior. 谁料那日出门觅食，中了猎户埋下的陷阱。朦胧中，见一书生前来，将我救下。那书生南柯一梦，梦醒后。 Este nos da un pincel para adquirir su forma y enfrentarnos al monje que lo asesinó. Si llegamos hasta el Templo del Trueno, encontraremos al monje del no vacío. Al entrar transformados en el zorro al que asesinó, saltará esta cinemática. A ghost wants you dead already. For years, I've prayed you'd find peace. Still you come to take my life in penance against yours. Surprise, motherfucker! You wouldn't understand my agony when I took your life. The Buddha sees no such vengeance. I shall usher you to the beyond. Once more. Si matamos al monje y volvemos al zorro, conseguiremos el pincel como ítem, que alargará la duración de nuestras transformaciones. Pero también hay más bosses como este monje en el templo. El no puro, el no capaz o incapaz, un monje atado de manos en mitad de la nieve que nos reprochará pegarle, y el no blanco. Todos estos monjes son discípulos de Cejas Doradas, y son también 4 como los 4 discípulos del monje Tang en Viaje al Oeste. Se llaman no porque representan lo opuesto a los discípulos del monje. Wukong es el vacío, por eso su contraparte se llama el no vacío. El incapaz es lo opuesto a Bajie, que significa capaz. Shashen, el demonio de arena que acompaña a Wukong y al cerdo, significa pureza, y su contraparte es el monje del no puro. Y otro compañero
compañero del viaje es el caballo dragón blanco, y su parte negativa es el no blanco. Hasta hay un boss de los hombres planta de ginseng gigante junto a una pagoda. Llegamos a un lago enorme de hielo donde luchamos contra Kanjin Long, una de las 28 constelaciones del cielo, que fue embaucado por cejas doradas y corrompido por su bolsa, al igual que la otra Kanjin. El combate contra este dragón es algo frustrante porque no hay manera de hacer que él descienda, pero si usamos la reliquia Sometevientos hará que el dragón caiga de boca al suelo y durante un tiempo no podrá volar. Es una reliquia muy útil contra enemigos voladores, la verdad. Si volvemos a este mismo lago más tarde, podremos recorrerlo por la derecha hasta encontrar un ingrediente para las bebidas bastante útil, que aumentará el tiempo que dura el conjuro de inmovilización. Al derrotar a este dragón nos meterán en la cárcel, que está llena de hombres farola que nos tirarán al vacío si nos pillan, y que en realidad son personas transformadas por cejas doradas para vigilar a los prisioneros. Esta prisión pagoda es la versión corrupta del purgatorio en el budismo, ya que Cejas Doradas estableció su propia visión retorcida de esta doctrina. Más parecido a esto son las ruedas de rezo que usan los budistas en los templos. Cuando la prisión da una vuelta completa, vuelve a comenzar la maldición y esta comienza a afectarnos de nuevo. Si matamos al capitán Bozsavia, la maldición desaparecerá, al igual que estos pibes linterna. Son 4 capitanes, el capitán del loto, el Bozsavia en lo alto de esta prisión, otro que hay a la entrada del templo del trueno y uno más al que no podemos matar porque ya lo encontramos muerto tirado en la nieve. Si conseguimos sus almas y se las llevamos al tercer príncipe de la arena, este nos obsequiará con un arma distinta, la lanza Chubai, que tendrá un set de movimientos distinto al del bastón. Todos estos capitanes eran los 4 hombres con los que el príncipe llegó originalmente a esta región para detener a Cejas Doradas, pero mató a los 4 capitanes y los deformó hasta convertirlos en los horribles monstruos que derrotamos. En lo alto de la prisión encontramos a un Tiangu de la mitología china, un perro celestial, demonios que ascienden a la categoría de deidad, que sirven a la corte celestial y que tienen rasgos de aves, pues protegen los bosques y montañas como esta. La tortuga gigante sobre la que nos montamos es Xuangu, la tortuga negra de la mitología china y uno de los 4 grandes símbolos, que se compone de una tortuga con partes de serpiente, pero en el juego separan a la tortuga y convierten a la serpiente en su inseparable compañera de aventura. Al llegar a la costa encontramos los restos del enorme esqueleto de una serpiente gigante. Al interactuar con ellos se activará la pelea con el boss Apramana. Derrotarlo veremos cómo la tortuga deja caer una lágrima al océano, al saber que ha perdido a su gran amiga la serpiente. Si recogemos la lágrima de la orilla, conseguiremos la lágrima de la tortuga. Cerca de la costa encontramos a Shenlong, otro animal del zodíaco, el dragón, sí, el de Dragon Ball, Mondongo, que llegó quinto en la carrera del emperador de Jade porque se entretuvo ayudando a una aldea que estaba en sequía, haciendo que lloviese, y curiosamente lo encontramos junto a una pequeña aldea pesquera. Si lo derrotamos y le traemos la píldora de Shu que nos pide, este nos entregará un pergamino a través del cual podemos ir al mundo pintado, pero no de Ariandel, sino de los animales del zodíaco, donde estarán el mono de las calabazas, el perro de las píldoras y el dragón que ahora cultivará plantas medicinales para nosotros. Y cómo no, el tigre Jin, que es el símbolo del zodíaco del tigre y será nuestro herrero. Podemos desafiarle a un combate y comprobaremos que es uno de los bosses más difíciles, especialmente a este nivel, y no nos dejará usar hechizos como la inmovilización. Derrotarlo conseguimos su invocación y su respeto. Tras derrotar a la waifu de los rayos, liberaremos a Zuba-Jie del címbalo dorado, aunque en la novela es Wukong quien está atrapado en este cimbal y es este mismo dragón quien lo libera con su cuerno. Zuba-Jie es el inseparable compañero cerdo jabalí de los viajes de Wukong. Si nos chocamos con él demasiadas veces, nos dará una buena con su rastrillo de 9 puntas. Además, de vez en cuando nos contará algunas de sus batallitas con Wukong en Viaje al Oeste. Pero si nos vamos mientras nos está contando una de esas anécdotas, se enfadará mucho con nosotros y dejará de contarla. Aunque más tarde proseguirá contando esa misma anécdota si nos quedamos quietos. Hay un hombre rodeado de enemigos al que podemos salvar y que nos dirá que está buscando un tesoro rojo por dentro y verde por fuera.
Si te lo digo, me la pelas. Una pista de que se trata del campo de sandías del pequeño Buda de este capítulo. Pero si seguimos su quest y le damos calor con el anillo de fuego, nos lo acabaremos encontrando junto al campo de sandías de Buda, donde revelará su auténtica naturaleza. Qué raro, otro tío que quiere matarnos. Si acabamos con él, el pequeño Buda nos dará el enlace de hechizos. Lo del campo de sandías es una referencia a que Wukong se transformaba en una sandía que Cejas Doradas se comía, y Wukong lo destrozaba con su bastón desde dentro, haciendo que este se rindiese. También encontramos un pasaje en el hielo al interior de una misteriosa pagoda, donde irán apareciendo los murales que desbloqueamos al final de cada capítulo. Pero esto lo explicaré en el capítulo 6. Ya en el Templo del Trueno, que también aparece en la novela, encontramos a estos curiosos monjes con los ojos cubiertos. Si derrotamos a unos cuantos, puede que estos nos dropen la misma bandana que llevan para cubrirse los ojos, y al ponérnosla mejoraremos nuestras esquivas perfectas. Aquí encontramos al jefe final de este capítulo, Cejas Doradas. El pequeño Buda que conocíamos al comenzar es el Buda Maitreya, o el Buda del futuro, por eso tiene aspecto de niño regordete. El caso es que Cejas Doradas y Jin Changxi, es decir, el monje Tang de Viaje al Oeste, ambos fueron discípulos de este pequeño Buda, pero ambos tenían ideales muy diferentes. Jin Changxi creía que todos los seres eran buenos y se podía depositar tu confianza en ellos, y Huang Mei, que así se llama Cejas Doradas, creía que todos los seres eran malos en el fondo de su corazón, así que decide robarle al pequeño Buda dos de sus posesiones, el dorado de su piel, que le vemos adquirir durante su combate y que lo protegerá, y la bolsa de semillas. Huye al oeste y usa la reliquia de Wukong del olfato con el saco para engañar y atraer a todos aquellos que osen mirar su interior para lavarles el cerebro y ponerlos de su lado. Por eso Kanji, pese a que es buena en la novela, o el dragón, se ponen del lado de Cejas Doradas. En su nuevo templo se hace pasar por su maestro, el pequeño Buda. Por eso cuando lo conocemos en el lago de hielo tiene la apariencia de Maitreya, pero lleva su casalla dorada. El objetivo de Cejas Doradas es demostrar que tiene razón con su propia doctrina budista retorcida y lograr ascender a Buda. Por eso nos absorbe con su bolsa y convierte a Wukong en el malvado jefe macaco que acaba con los monjes de su templo en miniatura. Cuando derrotamos a Cejas Doradas, Zhubai Jie le da una colleja al pequeño Buda y le dice: porque en Viaje al Oeste, Cejas Doradas le robaba la misma bolsa. Esta del juego es ya la segunda vez que le roba la bolsa. Y el gallo con cara de viejo es simplemente el custodio de esta zona, el Nuevo Oeste, o el equivalente al custodio de la montaña que conocíamos en el primer capítulo. Wukong recupera la tercera reliquia del olfato, que tiene forma de pez, y termina este capítulo con una de las mejores animaciones del juego, sobre un monstruo deforme gigante. Este monstruo es Huang Mei, el mismísimo Cejas Doradas, y el monje que aparece junto al monstruo es Jin Changxi, es decir, el monje Tang de Viaje al Oeste. En una apuesta, Cejas Doradas, empeñado en demostrarle al monje Tang la naturaleza maligna del ser humano, decide convertirse en un monstruo gigante, similar a un tapir marino, para ser rescatado por los pescadores de una aldea pesquera muy pobre, llena de enfermedades y niños a punto de morir. Cuando el monstruo se rasgaba la piel, hacía brotar joyas preciosas para darle riquezas a esta gente desesperada. Sus uñas sirven para curar las enfermedades de los habitantes y los fluidos que expulsa otorgan una belleza sin par a cualquier persona. También invoca tempestades para agitar los mares y hacer que los peces caigan sobre la orilla, por lo que los pescadores de la aldea ya no tienen que trabajar ni pescar para vivir. No tardamos en ver cómo los aldeanos, que eran budistas por las estatuas que veíamos antes, convierten esas mismas figuras ahora en estatuas dedicadas a esta nueva deidad o monstruo con su cara. Su templo se llena de motivos acuáticos y corales en honor a la procedencia de este ser del océano, al que colman de comida y peces. Pero aunque tienen más riquezas que nunca, la ropa de los aldeanos sigue siendo la misma y siguen siendo pobres, porque comprobamos que el gobierno no tarda en ser quien distribuye esas riquezas al conocer la existencia de este monstruo. Es entonces cuando el propio Cejas Doradas una noche seduce a uno de los habitantes con su avaricia y lo incita a matarle. Si nos fijamos en el hombre que lo apuñala, antes de comenzar a andar hacia Cejas Doradas, es como si alguien tirase del cuello de su camisa atrayéndolo, y escuchamos la voz del monstruo llamándole.
es el empujón que necesitaba Cejas Doradas para hacer caer al resto de habitantes en la codicia, haciendo que destripen al monstruo entre todos para obtener sus riquezas. Es más, vemos sonreír al monstruo durante medio segundo, porque se siente victorioso al ganar la apuesta al monje Tang. En las escenas intercaladas aparecen los restos de una serpiente siendo devorados por las hormigas, o un caballo alimentando a los peces del océano, tal y como está siendo desgarrado el monstruo. Los monjes cierran los ojos y cantan oraciones, pero vemos que sus manos no dejan de recoger las joyas del suelo. Los pescadores lo descuartizan como a un pez e incluso algunos orinan sobre los restos de este animal al que hace segundos adoraban como una deidad. Mantienen relaciones carnales sobre el cuerpo del monstruo. Matan a otros habitantes que se niegan a cooperar en esto y matar a la deidad, y queman los restos del animal en picas, celebrando su muerte al más puro estilo Devilman. Hasta vemos a un monje de alto rango, por los puntos de su cabeza, yacer con una mujer del pueblo sobre las tripas del monstruo, y reina el caos absoluto. Cejas Doradas ha demostrado que el ser humano posee maldad en su interior, así que lo que vemos al final es al monje Tang y a Cejas Doradas hablando sobre el resultado de la apuesta. Cejas Doradas dice que ha ganado, pero el monje le asegura que ha hecho trampa. Pues ha hecho todo lo posible por ganar. Se transformó en un monstruo cuando simplemente pudo haberse presentado como un humano. Decidió aparecer en la aldea más pobre y desesperada de la región. Él mismo eligió que para darle riquezas tendría que rajarse a sí mismo para hacer caer las joyas. Fue el mismo quien empujó al aldeano a tratar de matarle. Por no mencionar que el dolor que siente Cejas Doradas y ese éxtasis es una de las bases de su autoproclamada y retorcida doctrina budista. El sufrimiento es igual al placer. Un Cejas Doradas casi moribundo ríe, porque aunque el monje tiene razón y lo ha humillado, solo se contenta con haber ganado la apuesta, demostrando que es alguien capaz de manipular todo y a todos con tal de imponer sus ideales al resto. Capítulo 4. Mejillas rosadas, cabello gris. Llegamos a la siniestra aldea de Lanxi, plagada de horribles insectos yaoguai y telarañas, pero la mayoría de ellos son monjes. 2 huevos celestiales cayeron a la tierra desde el monte Kulang, pero debido a la naturaleza maldita de la humanidad, los huevos se corrompieron, perdieron sus poderes divinos y no llegaron a madurar nunca. Uno de estos huevos eclosiona y de él nace el larvamor anciano que encontramos en las profundidades. Las bolsas de huevos que vemos por toda la región son suyos, y al ingerir uno de estos huevos, estos consumen los órganos de la persona que los come, transformando a cada individuo en insectos horribles como los del capítulo 4. El daoísta de los 100 ojos, al saber esto, manipula a los habitantes de la aldea y a los monjes del templo y alrededores, como el daoísta Min, para que consuman estos huevos, ya que les harán mucho más poderosos, pero solo transforman a la gente en insectos que seguirán todas sus órdenes. También si conseguimos capullos de arroz rompiendo bolsas de huevos y se los llevamos a Shenlong para luego alimentar a la larva que conseguimos, acabaremos desbloqueando el espíritu del larvamor anciano. El boss de la mano derecha de Buda es en realidad uno de los brazos de Bodhisattva Pilampo, el Buda de esta región, al que también acompañaba un brazo izquierdo. El daoísta depositó un huevo en cada una de las manos, que se transformaron en horribles insectos gigantes que atrapaban a los desprevenidos de esta gruta, aplastándolos con ambas manos y alimentándose de sus jugos. Pero entonces, ¿por qué solo luchamos contra una mano derecha? Debería haber 2, ¿dónde está la izquierda? Si encontramos a la rana miniboss de este capítulo, descubriremos que es la única rana cuya lengua es una mano y un brazo que se alargan. Esta es la mano izquierda del Buda, pues la rana se comió al yaoguai de la mano izquierda, dejando solo a la mano derecha, que es a quien nos enfrentamos. Hay una sala donde podemos encontrar hasta 6 cofres para lootearlos todos juntitos, y más adelante hay un capullo enorme que podemos golpear. De él emerge otro capullo, el daoísta Mano Sucia, hermano del de los 100 ojos, pero es un noob, y si lo derrotamos se marchará a entrenar. Lo volvemos a encontrar casi en la zona final del capítulo, donde nos retará de nuevo, y si le pegamos por la espalda, haremos que se le caigan sus brazos. Este nos revela una nueva zona secreta, las montañas de las nubes moradas, a donde Wukong acude en la novela en busca de ayuda para derrotar al daoísta y el poder de sus 100 ojos, que es la segunda fase tan molesta que tiene este boss. Wukong consigue
consigue una aguja, la misma reliquia que obtenemos al completar esta zona y que si usamos durante la pelea final contra el daoísta, interrumpirá al instante su segunda fase, dejándolo indefenso. Al llegar a esta zona conocemos a una serpiente que llora la pérdida de su compañero. Esta serpiente es en realidad Hong-Yi, quien en la novela también ayuda a Wukong para encontrar a la Bodhisattva Pilampo. En el juego, Hong-Yi llora por Maori Xinguang, el gallo del sol que canta al amanecer, quien era su amado, pero el daoísta de los 100 ojos corrompió con la reliquia de Sun Wukong al gallo, a quien apresó en un capullo venenoso de crisálida, transformándolo y deformando al gallo para convertirlo en una aterradora criatura llamada el Velo del Crepúsculo, cuyo canto llama a la noche, la luna y la lluvia de sangre en lugar de al sol. Hasta podemos ver sus plumas de gallo aún sobre sus brazos. Hong-Yi solo quiere que acabemos con él para poner fin a su sufrimiento, ya que no puede matar a la persona que aún ama. Pero antes de llegar a este boss, encontramos por la zona al Lord Escorpión, un jefe muy cabrón que nos atacará si rompemos sus vasijas de alcohol. Pero ¿por qué está aquí tirado y borracho? Este Lord Escorpión era uno de los mejores especímenes de su raza. Su armadura dorada natural, su tamaño, sus poderosas garras lo convirtieron en el perfecto semental con quien la reina escorpión, la Sydney Sweeney de los escorpiones, podría tener muchos hijos e hijas, hasta que la reina dejó de tener hijas, por lo que el Lord Escorpión ya no le era útil, pues este reino era dominado por las hembras escorpión, y el Lord Escorpión solo le daba varones. Enfadado por el rechazo, este se llevó a todos sus hijos al hueco enmarañado. Por eso encontramos tantos escorpiones en esta zona, y le propuso matrimonio a las doncellas arañas, que lo rechazaron contundentemente. En Viaje al Oeste, la reina escorpión quiere empotrarse al monje Tang y lo secuestra. Wukong y Bai Jie luchan contra ella, pero no pueden derrotarla debido a su veneno. Estos piden ayuda al gallo, Maori Xinguang, que mata a la letal reina escorpión con su poderoso cacareo. Al enterarse de esto, el rey escorpión busca venganza contra el gallo por matar a su reina, pero para cuando quiere vengarse se entera de que el gallo ahora es la aberración conocida como Velo del Crepúsculo, ni es quien era, así que decide ahogar sus penas en alcohol al no poder vengar a su amada. Por eso lo encontramos borracho y sin ganas de vivir. Podemos luchar con él y matarle, lo cual nos dará las mejores recompensas del capítulo. O podemos ignorarle y llegar hasta el Velo del Crepúsculo, momento en el que el escorpión aparecerá para ayudarnos a matarlo. ¡Llegó el lechero! Como venganza de haber matado a su esposa. Pero no recomiendo hacer esto, ya que al hacerlo perderemos la oportunidad de luchar contra el Lord Escorpión. Lo que dicen estas linternas parlantes significa gran alegría, algo que se dice a una pareja que está a punto de casarse el día de su boda. Pues día de boda se dice Dashi Ziri, así que las linternas dicen eso porque Zhu Baijie se va a casar con la araña anciana. Dame un besito. También tenemos la quest del daoísta Mi, que nos pedirá que acabemos con sus discípulos piadosamente para conseguir un ítem y bla bla bla, cuando en realidad solo quiere que mueran y traicionarnos después. En el hueco enmarañado hay 3 santuarios con un sello morado que debemos retirar para ayudar a la cuarta hermana araña que solo quiere salir de aquí. Al retirar el último sello aparecerá el inspector de Hacienda Supremo Celestial, Wang Lingwang. Este tío es una deidad china celestial, un vigilante de la corte, Un protector vigilante. que se encarga de que los dioses y demás inmortales sigan siempre las reglas. En el juego tiene una mano derecha como cabeza, pues es la mano derecha del emperador de Jade, el máximo mandatario de la corte. La grulla que lo acompaña es Taishan Lanjiang, dios de la longevidad o la alquimia, más conocido como Lao Tzu, que nos dirá cuál será el destino de la cuarta hermana araña, a quien pretende convertir en una píldora dorada en su horno para refinar elixires, tal y como casi hace con Wukong en la novela de Viaje al Oeste, pues la corte celestial usa a los insectos yaowais de hueco enmarañado como principal ingrediente de sus elixires de la inmortalidad. Por eso están estos sellos en la zona, para no dejarles escapar ni perder una de sus fuentes de la inmortalidad. Así que a lo mejor en el futuro DLC tendremos que ir a rescatarla en plan Rambo
Voy a reventar el Palacio Celestial. Matamos al daoísta de los 100 ojos y conseguimos la lengua de la envidia, o la cuarta reliquia, relacionada con el gusto. Pero para poder comprender el lore de este capítulo, las hermanas arañas, y qué tiene que ver Tsuba y Jie en todo esto, debemos ver la preciosa y desgarradora animación del final, con la que por fin entenderemos todo. Tsuba y Jie no siempre fue un cerdo. Originalmente era el comandante Chang Peng de la corte celestial, un hombre apuesto y atractivo, y a quien vemos reflejado en el espejo cuando Tsuba y Jie se mira en él. Durante un banquete en la corte, este se enamora perdidamente del conejo de Jade, pues la delatan su pelo blanco con forma de orejas de conejo o liebre y cómo ésta va saltando en lugar de correr. Mientras Tsuba y Jie persigue a esta doncella furra, se choca con la abuela araña de joven que conocemos en el capítulo 4, y esta se enamora perdidamente del general, pues aquí ella era solo una doncella de la corte celestial. Tsuba y Jie apenas se fija en ella y sigue corriendo tras el conejo, pero el apuesto comandante acaba viendo algo que jamás debería haber visto. Contempla al conejo de Jade lunar en actitud cariñosa con el hijo del emperador de Jade, Taiyan Xinjiang, el señor del sol, lo cual tendría sentido por la dualidad de un amor prohibido entre el sol y la luna. Para mayor prueba, solo mirad las reliquias que encontramos en este capítulo: el conejo lunar de Jade y el cuervo solar de oro, dos ítems que al equiparse juntos tienen sinergia y aumentan su efectividad. De hecho, el cuervo solar es el símbolo del cuervo de 3 patas, Jinwu, que representa al sol. Otra prueba de esto es que Bajie insulta al inspector supremo en el capítulo 5. Por calumniar y condenar a Bajie, el inspector, que todo lo ve y sabe, puede que viese también al hijo del emperador de Jade con el conejo lunar. Y es que el amor está prohibido en la corte celestial, así que ambas deidades y el inspector culparon a Bajie y lo eliminaron, exiliándolo para siempre al mundo terrenal para evitar que se supiese del romance entre estas dos deidades. Al despertar, Tsuba y Jie lo hace en la aldea Gao, donde ve a una muchacha a la que persigue, pero pronto acaba transformándose en un horrible cerdo como castigo divino por seguir siempre sus instintos lujuriosos y por su fama de glotón, condenado a sufrir mal de amores y a que todas sus relaciones amorosas terminen mal siempre durante 1000 vidas. Es entonces cuando se encuentra en las termas a las 7 hermanas araña, las mismas termas en las que luchamos contra él en este mismo capítulo, ahora llenas de barro. En la novela, Wukong le roba la ropa a estas hermanas cuando están en las termas también, para rescatar al monje de las garras de las arañas. Bajie se transforma en pez para ocultar su horrible apariencia, y todas las hermanas salen despavoridas, menos una, la mayor de ellas, que resulta ser la misma doncella que se chocó con Tsuba y Jie durante el banquete y que se enamoró tan perdidamente de él a primera vista. La abuela araña renunció a su vida como doncella de la corte a una vida inmortal con el único objetivo de descender al mundo mortal con Tsuba y Jie, solo por una persona que no conocía pero de la que se había enamorado. Eligió ser mortal y un monstruo, aunque eso significase que muriese, solo para estar con él, condenada a transformarse así en una yaoi araña. De hecho, en el juego la vemos con el mismo maquillaje que en la animación, que esta nunca se quitó para que Tsuba y Jie pudiese reconocerla, aunque esta envejeciese. Bajie le muestra su verdadero aspecto a la doncella para espantarla, y cuando él creía que ésta huiría horrorizada, ella le muestra su verdadero aspecto también a Tsuba y Jie. Entonces conocen el verdadero amor y vemos la historia de la doncella, cómo abandonó la corte y su vida inmortal para convertirse en un monstruo poco a poco, solo por encontrar y estar finalmente junto a Bajie. Y en Bajie vemos la historia narrada al revés, cómo este originalmente era el comandante, del que ésta se enamoró perdidamente, y cómo ésta le ve tal y como es él, pues el amor verdadero no entiende de formas, y a ninguno de los dos les importa que ya no sean humanos ni tengan la misma apariencia. Ambos se transforman y dan rienda suelta a su amor, yaciendo como monstruos y dando lugar a una de las hijas de Tsuba y Jie, la misma niña a la que ve Tsuba y Jie tras la muerte de su amada y a la que debe abandonar y dejar atrás para cumplir su propósito, mientras al alejarse no deja de oír el llanto de su propia hija. El cerdo despierta de nuevo en el sueño y se encuentra la aldea de las arañas completamente arrasada, pues en Viaje al Oeste se ve obligado a matar al resto de hermanas araña porque secuestran al monje Tang, algo que se refleja en un paralelismo en este capítulo cuando secuestran a Tsuba y Jie. Sin embargo, el cerdo deja escapar a su amada en el último momento, renunciando a estar con ella, ya que de estar junto a ella podría hacer que la corte celestial la matase. Tras matar al daoísta de los 100 ojos, vemos cómo Bajie le pide a la araña que lo olvide
olvide para siempre, incluso en sus próximas vidas, para que ésta no siga sufriendo. Solo quiere alejarla para protegerla de la maldición que lo condena a sufrir durante 1000 vidas más mal de amores, condenado a que su historia de amor siempre acabe mal. Vieja Araña le pide que por favor no la olvide nunca, pues prefiere estar con él, aunque sea en su recuerdo y su memoria para siempre, antes que no ser amada y olvidada por el gran amor de su vida. Para ella, estar lejos de él es peor que cualquier infierno y sufrimiento, y para él, alejarla es la única manera de proteger a la persona que ama. Y por si esto fuera poco, si volvemos al capítulo 4 tras completarlo, en un pequeño y hermoso rincón apartado junto a un árbol enorme, encontramos una tumba, la tumba de la araña anciana, y descubrimos que Zhubai-Jie deja junto a su tumba un ítem que podremos conseguir en honor a su amada. Este orbe es muy especial, pues es el orbe de la preservación, un tesoro que en la novela sirve para mantener la apariencia joven de alguien, incluso en la muerte. Así que Bajie le deja este objeto a su amada en la tumba, porque aunque ésta era ya una anciana, él la continuaba viendo tan hermosa como el primer día que la conoció, permitiendo con este orbe que así su cuerpo conserve la apariencia con la que Zhubai-Jie la recordará siempre, en esta o en cualquiera de las próximas 1000 vidas. Capítulo 5. Niño bonito. Sangre escarlata. Las montañas de fuego se incendiaron cuando Wukong tiró un horno de Lao Tzu, la grulla del anterior capítulo. Las ascuas cayeron desde la corte celestial hasta estas montañas, haciendo que ardiesen sin fin. La princesa Raksashi tenía un abanico hecho con enormes hojas de plátano y usó este para barrer las llamas de la montaña. Pero al pasar un año, las ascuas siempre vuelven a crecer y engullen la montaña por completo entre sus llamas. El encargado de vigilar que los hornos de Lao Tzu no dejasen caer ascuas al mundo mortal era el custodio que conocemos en este capítulo, quien por dejar que Wukong tirase un horno fue condenado a vigilar las montañas ardientes como su custodio, es decir, como el anciano del primer capítulo. Las dos cabezas Yao Wais a las que nos enfrentamos originalmente eran dos rufianes que un día mataron a un joven noble en la ciudad y fueron ejecutados públicamente, pero al decapitarles las cabezas de ambos salieron volando hacia las montañas ardientes, donde se convirtieron en estos demonios. Si usamos un ataque cargado con la pose de la estocada contra la cabeza que rueda por el suelo, podemos hacer que salga volando en plan billar y choque contra la otra. La túnica del daoísta es una prenda curiosa. Si tenemos más de la mitad de la vida, recibiremos menos daño y tanquearemos más ataques. Pero si la vida desciende por debajo del 50%, entonces la túnica se volverá de color negro y recibiremos el doble de daño por cada golpe. La maldita bola esta que no deja de molestarnos en las montañas cae por el acantilado junto a Bajie, pero si regresamos un par de hogueras atrás, la encontraremos estampada en las rocas y podremos recoger su espíritu. Que el primer abanico del juego sea falso es un guiño a cuando Wukong, en la novela, derrota a Raksashi y esta lo engaña dándole un abanico falso. Ping Ping tiene un miedo terrible a Zhubai-Jie, quien a sus ojos es solo el despiadado asesino que mató a su madre por orden de Wukong, tal y como veremos en la cinemática del final de este capítulo. Hay un miniboss llamado Padre de Piedras, que al caer nos puede herir si nos cae encima. Pero el primer boss al que nos enfrentamos es Achapálida Corpulento, comandante del Rey Toro, y que se volverá un NPC amigable cuando lo derrotamos. Nos pedirá que matemos a los 5 carros elementales del Chico Rojo. Poco después encontraremos el tercero tirado en las profundidades de la lava, pues Ma Tianba, el caballo que conocíamos en el capítulo 1, había completado su viaje, regresando así a estas montañas de fuego de las que procede, pero acabó luchando a muerte con uno de los carros, matándose el uno al otro. De hecho, en nuestra pelea contra el custodio, este invocará a nuestro amigo para luchar contra nosotros, así como al mismo modelo de pez que invocaba Bajie en su pelea. Podemos regresar al carro y conseguir el látigo que Ma Tianba llevaba consigo siempre, dándonos su transformación. Tras acabar con el cuarto carro, al volver al comienzo y hablar con Achapálida, este avanzará hasta la ubicación del cuarto carro, donde podremos hablar con él de nuevo, hasta agotar el diálogo. Una vez Bajie haya mandado la bola metálica a tomar por culo, si regresamos por el camino que ocupaba la bola, encontraremos un pequeño desvío. En este camino encontramos a una vanguardia pétrea de lava y a la Madre de Llamas, dos bosses secretos. Si continuamos por aquí, nos enfrentaremos al último carro en una explanada, el carro dorado, y quien ha herido mortalmente a Achapálida.
Si lo matamos, desbloquearemos la enorme pared de hielo que hay en esta zona, accediendo así a la zona secreta, Cueva Bishui. Dentro de la cueva está la forma verdadera de la molesta bola de pinchos, revelando que dentro había 2 yaoguais de mierda que la hacían rodar. Y por último aparece la bestia Bishui de ojos dorados, cuyo combate es bastante jodido porque no para de cagar fuego, pero si dejamos que derrita la enorme puerta de hielo con sus ataques, podremos pasar por el hueco y saltarnos esta fase tan complicada. Si seguimos avanzando, veremos cómo la temible bestia nos sigue de cerca, como si fuésemos su presa. Al llegar al final de esta zona, encontramos un área llena de hielo, donde este boss cambiará a una fase completamente distinta, convirtiéndose en un enemigo de hielo y haciendo el combate un poco más fácil. Si hacemos que el boss use sus ataques de hielo, extinguirá las llamas que hay atrás, y podremos seguir huyendo hasta llegar a la última zona de las profundidades de la cueva, donde ya nos estará esperando impacientemente la bestia. Tras derrotar al monstruo, saldrá una cinemática oculta. En ella vemos a Raksashi con el custodio de las montañas ardientes y el chico rojo, el jefe final de este capítulo cuando aún tan solo era un bebé. La princesa revela que su maestro la obligó a beber del río de la fertilidad para quedarse embarazada del niño, dando así a luz al último heredero de la sangre de los Yaksa. Si bebes de este río de la fertilidad te quedarás embarazado, da igual que seas hombre o mujer. Raksashi no es un nombre, de hecho, es la forma femenina de un Rakshasa, una criatura demoníaca, y los Yaksa son primos de estos demonios, por lo que Raksashi tiene sangre de Yaksa, convirtiéndola en una candidata perfecta para engendrar a un Yaksa, como el chico rojo. Pero ¿quién la obligó a beber de este río? Si leemos su diario, su maestro vivía en el Palacio Tushita, cuyo dueño no es otro que Taishan Loyun, es decir, Lao Zi, el viejo barbudo y la grulla que conocíamos en el capítulo 4. Poco antes de su muerte, el rey Yaksa original habló con Lao Yun, quien llamó con una palmada a una figura con una túnica blanca, es decir, el custodio de la montaña ardiente. En la entrada del diario del rey Yaksa aprendemos que los budas del monte Linshan mataron a todos los Yaksa. La mitología de los dioses de Viaje al Oeste se divide en dos: los que vivían en la corte celestial y los budas del monte. Estos budas acabaron con todos los Yaksa, un genocidio en masa que acabó con el clan Yaksa al que pertenece el chico rojo. Lao y el custodio le ofrecieron al rey devolver a su hijo a la vida, ya que éste había muerto en los brazos de su padre, y así poder mantener la línea de sangre de los Yaksa. El custodio extrajo el loto rojo de la cabeza sin vida del hijo del rey, arrancó su alma del cuerpo. Recordemos que Lao Yun es el dios de la alquimia, y conocía la fórmula para crear un nuevo recipiente para el alma del heredero del rey Yaksa. Necesitaban el loto rojo, que es el alma del niño, la vida del moribundo rey Yaksa, que estaba a punto de morir como sacrificio, y el agua del río de la fertilidad. Así fue como nació el chico rojo. Por eso cuando se transforma en el nuevo rey Yaksa en su segunda fase, vemos que uno de sus ataques más poderosos es invocar pétalos de loto rojo a su alrededor, flor con la que se identificaba su raza. Por eso el chico rojo recuerda cosas de los Yaksa, porque en él viven los recuerdos del anterior rey Yaksa, su padre, y de la masacre de su raza. Pero ¿por qué iba a ayudar la corte celestial a reinstaurar la sangre de una raza de demonios? Pues para que el chico rojo sea siempre la prueba del genocidio que los budas del monte Linshan cometieron, y algún día usar el poder del chico rojo como arma para acabar en venganza con todos los budas si estos osaban desafiar el poder de la corte celestial. Por eso en la cinemática del final, el chico rojo le pide la reliquia a su padre, el rey toro, para vengar a los suyos y acabar con los budas. Y sí, el diseño de Kid Buu de Dragon Ball se basó en el chico rojo. Llegamos hasta el Rey Toro, un toro gigante blanco como en los mitos, que ve a través del engaño de la falsa Ping Ping y descubre a su hijo, a quien nos deberemos enfrentar, aunque Zuba Jie ya dijo que no se fiaba de ella cuando conocemos a la falsa Ping Ping. You idiot! This fox is fooling you. No, hombre, que tengo dos buenas razones para creerla. Su poder es inmenso y es uno de los combates más épicos del juego, pues este casi logra matar a Sun Wukong en los mitos. Posee el poder del fuego Samadhi, un fuego inextinguible que ni el agua podía apagar, y echaba humo por su boca, ojos y nariz, además de poseer una lanza como arma. Al derrotarlo, el Rey Toro dice: Wherever you go, you leave behind a ruined family.
refiriéndose a que también la última vez que Wukong vio al Rey Toro arruinó una familia, pues mataron a su anterior esposa, la princesa Zorro y madre de Ping Ping. El Rey Toro expulsa la quinta reliquia de su estómago, la del cuerpo. En el anime de este capítulo comprobamos que lo que hay dentro de la reliquia es un cerdo de 2 cabezas llamado Ving Feng, que representa las 2 caras de Wukong, la falsa y que lo hace parecer un perrito faldero ante la corte celestial y a ojos del Rey Toro en la animación del capítulo, y su verdadero rostro, un espíritu rebelde que siempre buscará la libertad y ser libre. Chico Rojo absorbe la quinta reliquia y se transforma en el Rey Jaxa, liberando todo el fuego Shamadi. Zhuge Jie protege a Wukong del fuego, pues su piel de jabalí es tan gruesa que no arde por completo. Si dejamos al Rey Jaxa con un 10 o 15% de vida y no le matamos, tendrá lugar una cinemática secreta especial donde Wukong acabará solito con él. Y vemos cómo usa el paso de nube en el momento exacto para humillarle. Por no hablar de que aunque dijo que no se arrodillaría ante nadie nunca, Wukong encima le obliga a arrodillarse de nuevo y lo remata a puros palos. Fatality. Cuando derrotamos al Rey Jaxa, aparece su madre y nos implora que le perdonemos la vida. Pero el Chico Rojo, humillado y atormentado por el constante recuerdo de la masacre de su pueblo, se niega a arrodillarse ante nadie de nuevo para acto seguido acabar con su propia vida. Y así muere el último de una raza que jamás volverá a existir. Su madre se rompe y el Rey Toro emite un llanto inconsolable al ver morir a su hijo. De nuevo se cumple lo que le dijo a Wukong: siempre dejas una familia rota tras tu paso. Through deeds, Black Bear. Take this pair of eyes. Lo que escuchamos en la animación final es la voz de Erlang Shen repartiendo las reliquias de un moribundo Wukong a los jefes de cada capítulo que hemos derrotado hasta ahora, después de que lo revienten al comienzo del juego entre todos. Este Wukong es el mismo que éramos al comienzo del juego, y suspendidos en el aire vemos al resto de bosses de esta aventura: el Daoísta de los 100 ojos, Cejas Doradas, Erlang Shen, el Gran Oso Negro y el Sabio del Viento Amarillo. El toro ve cómo Wukong muere entre sus brazos y este le dice: Never have you made a good choice. Rey Toro recuerda entonces cómo él y Wukong eran hermanos y juntos se enfrentaron al ejército de la corte celestial para ser libres. En otro salto temporal, Rakshasi le cuenta a su ahora esposo por qué se quedó embarazada del Chico Rojo, y este insulta a su padre por no ayudarle a cumplir su venganza. Vemos como que pese a Rakshasi le ruega que le dé a Wukong el abanico, el Rey Toro se niega a hacerlo por el daño que Wukong le había hecho a su familia. Aquí Wukong y Bajie vienen a por el abanico para extinguir las llamas de la montaña, y Wukong le dice a su viejo hermano: por eso el Rey Toro le odia. Tanto Wukong como Bajie parecen malos aquí, pero porque toda esta historia está contada a través de los ojos del Rey Toro. Pero Wukong en realidad escondió un mensaje en sus palabras para su hermano, al que aún amaba. Find a master and serve the right. It's the only path left for the likes of us. Don't you understand, brother? Quería decirle que para los Yaoais como ellos, que querían ser libres, la única forma de vivir en paz era someterse a la corte celestial y seguir sus órdenes. Y le da otra opción al Rey Toro: vivir como Wukong le dice, o continuar por el mismo camino que siguieron ambos en el pasado. Zhuge Jie cuenta que ha matado a su amante, la princesa Zorra. Y encima se burlan del toro, que enfurecido hace caso omiso de los consejos de su amigo y se transforma en su forma original, la de un toro gigante. La corte celestial interviene para someter al Rey Toro, y vemos a Li Jing, una deidad que es capaz de encerrar en su pagoda a cualquier espíritu o demonio, que es donde quieren encerrar al Rey Toro, junto al príncipe Neza, el hijo de Li Jing, al que vemos con unas ruedas celestiales en los pies, con las que es capaz de moverse tan rápido y volar, quien le cortará la cabeza al Rey Toro. De hecho, en la novela tuvo que cortarle la cabeza hasta 12 veces para someterlo, no matarlo, pues el Rey Toro puede regenerar su cabeza las veces que quiera, y aunque en el anime le corten la cabeza una vez, esto no basta para matar a Yaoais del nivel del Rey Toro o Wukong. El Rey Toro pide clemencia por su vida y asegura querer convertirse al budismo, a la par que entregó el abanico de plátano.
Volvemos al presente, cuando un rey toro más mayor ha decidido unirse a la corte para luchar contra Wukong y someterlo tras completar su viaje al oeste. El toro vuelve a tomar la decisión equivocada, pues con su gran amigo en brazos, muriéndose, el rey toro se da cuenta del verdadero significado de lo que le dijo Wukong aquel día. Quería protegerlo a él y a su familia. El toro vuelve a equivocarse al luchar contra su hermano y ayudando a la corte a matarlo. El charco de sangre revela que da igual los méritos que haga, el daño que hizo en el pasado junto con Wukong a los dioses jamás será reparado ni perdonado, nunca será suficiente para ellos y nunca será libre, pues el viaje al oeste para Wukong fue un modo de redimirse por sus actos contra la corte. Pensaba que si lo hacía lo dejarían en paz para siempre y lo dejarían ser libre de una vez al ser Buda ante sus ojos, pero incluso cuando lo nombraron Buda, Wukong seguía sin ser libre y la bandana sobre su cabeza no desapareció, al contrario, la dejaron ahí para poder controlarle y someterle como hicieron al comienzo. Así que este anime del capítulo 5 solo muestra a un amigo despidiéndose de otro y al rey toro arrepintiéndose de todos los errores que le han llevado hasta aquí y a perder a un hermano. Brother, take care of your wife and children. Capítulo 6. Inacabado. Comenzamos el último capítulo del juego para volver a donde todo empezó, el monte Huaguo, donde iniciamos nuestro gran viaje. Pero ahora todos los soldados de la maldita corte celestial del comienzo comenzarán a perseguirnos y tratarán de detenernos para evitar que resucitemos a Wukong. El Inspector Supremo reaparece ahora para un combate épico. Este cabrón tiene una segunda fase muy complicada, ya que no dejará de invocar llamas e incendiará el escenario. Pero el combate se convierte en un chiste si usamos el abanico que acabamos de conseguir en el capítulo anterior, haciendo que las llamas se extingan de forma permanente e impidiéndole entrar en esta segunda fase tan molesta. Tras derrotarle, recuperamos nuestra nube voladora, pero si en vez de seguir hacia adelante regresamos y vamos volando hasta este montículo, encontraremos un cofre oculto con la armadura original de Wukong. Hay un rinoceronte con un enorme cuerno dorado y piel dorada. Si le pegamos con un ataque cargado varias veces, podemos llegar a partirle el cuerno y perderá su protección, así como la capacidad de arrojar rayos durante un tiempo hasta que le vuelva a crecer. Al derrotarle, comprendemos que su piel era tan dura porque era el peto de la armadura de Wukong. Si derrotamos al boss del Saltamontes, desbloquearemos la corona de Wukong. También hay un ciervo que es en realidad un Killing, una criatura similar a una quimera pero de origen asiático, de la cual dicen que solo aparece con la llegada o el paso de un gran sabio. Ese gran sabio es Sun Wukong. La mantis contra la que luchamos representa uno de los principales estilos de Kung Fu chino tradicional. También hay un último Yaolong de las olas en un estanque, un hipopótamo gigante miniboss de madera, así como una vanguardia pétrea de veneno y un Yaoguai llamado Hijo de Piedras, que es el golem gigante que está completamente de chill al borde de un acantilado moviendo sus piernecitas y a quien tendremos que pegar varias veces para que nos tome en serio, se harte y nos dé una paliza. Este jefe Yaoguai es el hijo del padre de piedras del inicio del capítulo 5 al que matábamos, y de la madre de piedras que teníamos que matar para el vendedor del capítulo 2. La madre era del reino Shihali, pues las leyes celestiales impiden que estos Yaoguai abandonen las montañas en las que nacen, así que envió al hijo de piedras a buscar a su padre en el capítulo 5, y para protegerlo le dio parte de su poder, razón por la que el hijo de piedras puede invocar rayos y habilidades más poderosas que su madre. Pero el hijo partió en la dirección opuesta a la del padre, perdiéndose y llegando así al monte Huaguo, donde lo encontramos, en lugar de ir a las montañas de fuego, que es donde estaba el padre. Lo buscó un tiempo sin éxito, pero la belleza del monte Huaguo lo cautivó tanto que olvidó su propósito, y su mayor placer es observar al saltamontes saltar de un lugar a otro. Wukong recupera por fin su auténtico bastón, el pilar indestructible Ryu Jinguban, que se encuentra detrás de una enorme cascada en una cueva, la misma cueva oculta que vemos en la animación del final verdadero. Esta era su casa, por eso está aquí su trono y por eso Zhuge Jie dice: una muestra de lo muchísimo que Bajie quiere y echa de menos a su gran amigo mono. De hecho, si juegas el juego en chino, Bajie te llama Xianshu, que significa querido sobrino. Con el bastón ya somos casi la viva imagen de Sun Wukong. Y con él nos dirigimos monte arriba mientras derrotamos a todo el ejército de la corte celestial a puro bastonazo hasta llegar a la piedra de Wukong, que se abre ante nosotros y nos permite acceder a lo que queda de la mente de Wukong. La canción del final del juego
es un remix de la canción original de la serie de televisión de 1986 de Viaje al Oeste. En sus recuerdos, escuchamos que Wukong tuvo un encuentro amoroso con el demonio de hueso blanco, pero esto no es canon, solo es un easter egg al anterior juego que hicieron los creadores de Black Myth Wukong. Y las descripciones de las reliquias que encontramos en el juego son todo frases extraídas de la novela de Viaje al Oeste. Podemos enfrentarnos al boss final, que resulta ser Wukong, o su cascarón vacío, pero este no es el final auténtico del juego. Este mono tiene todas nuestras habilidades, hechizos, poses del bastón y las usa 1000 veces mejor que nosotros. Incluso si intentamos curarnos en su cara, este nos inmoviliza con nuestro propio hechizo y nos quita la calabaza curativa para sanarse en nuestra cara. Si conseguimos derrotarle, obtenemos el final malo del juego, ya que el mono anciano nos pondrá la bandana dorada otra vez que aprisiona a Wukong, reiniciando el ciclo donde nos convertimos en un nuevo predestinado que inicia el mismo viaje de nuevo. Pero ¿por qué el final malo es malo? Pues es que el juego no solo se inspira en Viaje al Oeste, también lo hace en la novela de Wukong Zhuang. En el final malo, el mono anciano le pone la bandana a Wukong de nuevo, haciéndolo preso y reiniciando el ciclo en el que Wukong deberá volver a reencarnarse para recuperar las 6 reliquias. Por eso a lo largo del juego hay varias referencias a que no somos el primer predestinado. Pero como Wukong borró su nombre del libro de los muertos, la única manera en la que puede morir es quitándose la vida a él mismo para reiniciar el bucle, pues la única persona capaz de derrotar a Wukong es Wukong. Pero ¿quién es el viejo mono que le pone la bandana de nuevo? En el lore solo podían ponerle la bandana dorada la diosa Wang Yi del capítulo 1 y el monje Tan Shanzang. Si leemos el diario del viejo mono, pone que le encanta apostar, algo que hacía el monje Tan con cejas doradas en el capítulo 3. Así que sí, el viejo mono es el monje Tan. En la novela de Wukong Zhuang, Tan apostaba con el Buda que alguien algún día lograría escapar del control de la corte y del cielo, que podría cambiar su propio destino. Es por esa apuesta que Tan le vuelve a colocar la diadema a Wukong, para comenzar la apuesta de nuevo y esperar a que Wukong rompa el ciclo en una nueva vida. Porque el monje Tan confía en él, y es este mono porque se escondió en las montañas y huyó, tal y como dice Cejas Doradas en su combate. Pero Wukong, para convertirse en Buda, debe morir, por eso acaba con su vida para reiniciar cada ciclo. Así que lo de los bucles, ya sabéis, es inspiración de la leyenda de Wukong, que es esta novela, y otras tantas pelis como Odisea China. Por eso este último capítulo se llama Inacabado, porque la mayoría de Wukongs predestinados que llegan aquí solo lo hacen con 5 reliquias, no con la última que tiene Erland, es decir, están incompletos o inacabados. Por eso, antes de finalizar el juego, debemos completar todos los jefes secretos y áreas ocultas hasta el capítulo 5. Luego regresamos al capítulo 3, a la gran pagoda secreta, donde nos está esperando el Buda Maitreya, junto a los demás murales de los anteriores capítulos, y que revelará una nueva zona secreta donde nos estará esperando el combate final definitivo contra Erland Shen. Si lo derrotamos, tendremos que enfrentarnos a los 4 reyes celestiales que veíamos al comienzo del juego, en un combate de kaijus epiquísimo, y finalmente derrotar a Erland en su forma final de gorda mastodóntica. Pero estos no son kaijus, se trata de Fatian Shenji, o imitar a los cielos y moldear la tierra, un hechizo por el cual una deidad puede convertirse en una figura poderosa más grande que el monte Tai, expandiendo su tamaño 10.000 veces, pero es un estado en el que solo pueden usar su fuerza física y apenas magia. Por eso pelean a puras piñas, ya que sus cabezas tocan literalmente el cielo, y de usar demasiado poder se podría destruir la tierra, pues estas técnicas están prohibidas por la corte celestial. Derrotamos a la gorda de Erland y al pegarle el último puñetazo, su tercer ojo se abre, dejando libres las memorias de Wukong y la auténtica última reliquia del juego, los recuerdos de su mente. Así que ahora, si vamos al boss final del juego y le reventamos, desbloquearemos el final auténtico, pues el mono anciano no nos pone ninguna bandana sobre la cabeza, simbolizando que por fin Wukong es verdaderamente libre del control de la corte celestial. Wukong abre los ojos y los recuerdos comienzan a brotar en la reliquia de su mente. Recuerda el comienzo del juego con la corte celestial,
一直都在你头上。 Como fue nombrado Buda, pero principalmente escenas de viaje al oeste, como por ejemplo que la tortuga negra del capítulo 3 los lanzó al río Tongtian tras desobedecerla, y los vemos caer al mar con las escrituras del Buda. La frase de «solo cuando el pollo se coma todo el arroz, el perro toda la harina y el candado se quiebre, lloverá», es una referencia a las 3 condiciones que impuso el emperador de Jade para que volviese a llover en la región de Fengxian en viaje al oeste. Son obviamente tareas imposibles de completar, pues dejó en la cámara perfumada de la corte celestial una montaña de arroz con un pequeño pollo comiendo grano a grano, al lado un perro pequinés lamiendo toda la montaña de harina y por último un candado gigante dorado con una caña que abrasa una pequeña llama. Y solo cuando el marqués de Fengxian aceptó reformarse y ser justo, el emperador de Jade lo perdonó haciendo que lloviese, salvando a la gente de la sequía, haciendo que la montaña de arroz colapse, la harina desaparezca y el candado se rompa. Los bebés en una jaula colgante son un guiño a cuando un ciervo de la longevidad le dijo al rey que recolectase corazones de bebés. Vemos a Lao Zi con sus hornos de alquimia. El pájaro negro gigante al que mata Wukong es un roc, un águila colosal capaz de conceder deseos. Esta es la serpiente que se come a Wukong en los mitos y a quien Wukong mata reventándola desde dentro. La batalla contra el pájaro de 9 cabezas, los 2 monos son el verdadero y falso rey mono. El anillo que absorbe todas las armas es del toro azur y su anillo de diamante. El tigre en la ejecución y el perro que sujeta su cabeza es de la apuesta que hicieron en el reino de Tarrikar. Tan Shen Zhang cantando oraciones es un guiño al hechizo que realizaba el monje para hacer que la bandana de Wukong encogiese. El espíritu blanco es el demonio de hueso blanco burlándose de Wukong y tratando de seducirle. El árbol y las frutas que caen es del arco de la fruta del ginseng. El cerdo y el gigante en el río de arenas movedizas son Bajie enfrentándose a Wu Jin. La montaña y el talismán es de cuando Wukong era liberado por Tan Shen Zhang de la montaña de los 5 elementos que lo aprisionaba. Meando en un pilar podemos ver las gotas de pis de Wukong, pilar que resultaba ser el dedo de un Buda, donde Wukong escribió que había estado ahí. La pelea contra Erlang y el príncipe Neza sale como tacha su nombre del libro de la vida y la muerte junto al de sus amigos monos, y cómo se convierte en hermano de los 7 reyes demonios, y que los amigos con los que estaba de fiesta desaparezcan de su cueva tras la cascada y solo queden sus armas, significa que todos esos hermanos han caído en batalla, y Wukong ahora sale de su cueva para acabar con la corte celestial en venganza de una vez por todas. Pero quizás mi escena favorita del juego sea esta. Resume muy bien la leyenda y el mito de Wukong. Este juego es una exaltación de toda esa libertad que encarna nuestro querido protagonista, un ser cuya fuerza de voluntad es tan poderosa que es capaz de cambiar su propio destino, de desafiar al cielo y anteponerse ante cualquier adversidad. Creo que esta vez no hace falta que os cuente qué hace tan grande a este juego, porque creo que a estas alturas del vídeo ya habréis visto cuáles son sus virtudes. He disfrutado muchísimo de Black Myth Wukong, independientemente de polémicas y mierdas que me dan absolutamente igual. Jugad siempre a lo que os salga de vuestro rabo de mono, pero por encima de todo lo que más me ha conmovido son sus historias de amor, el trasfondo de sus personajes, sus aventuras y todo el lore gigantesco que rodea a esta mítica historia y toda la mitología china. Pero no me quiero enrollar más porque hace mucho tiempo que ya os debía cierto vídeo, y es que... No te preocupes, bro. Te vamos a montar el PC definitivo.